Empezamos con un resumen de noticias. Banco Base, la base del comercio exterior, presenta. Resumen en imágenes. Para impulsar nuevos retos es necesario tener una base sólida. En Banco Base ofrecemos soluciones financieras para impulsar a las empresas a nuevos mercados. Más de 25 años de experiencia y un enfoque basado en el servicio nos respaldan para ofrecer la base sólida que las empresas requieren. Visítanos en bancobase.com. Banco Base, impulsando empresas. El presidente Felipe Calderón encabezará el último desfile cívico-militar de su sexenio en conmemoración del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. A partir de las 11 horas, marcharán por 2 horas unos 11,000 efectivos, en su mayoría militares. Habrá 83 vehículos, 55 aviones, 32 carros alegóricos, 740 caballos. Las operaciones aéreas de la aviación comercial estarán suspendidas entre las 12 horas, 12 p.m. y las 13:30. La parada militar reviste especial importancia al final de este sexenio, pues de acuerdo a círculos castrenses, el comandante de la columna militar podría ser uno de los aspirantes a suceder al general secretario Guillermo Galván Galván en la Sedena, como ocurría antes, a excepción del sexenio que concluye. En este año, la responsabilidad del desfile recae en el general Noé Sandoval Alcázar, aunque la lista de los secretariables es larga. Adicionalmente, como ocurre cada 20 de noviembre, el presidente Felipe Calderón conferirá 185 ascensos en el Ejército y Fuerza Aérea y 143 a oficiales de la Armada de México. En Acapulco, al dar la bienvenida al buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, el presidente Felipe Calderón agradeció ante los marinos el honor de haber ostentado el comando supremo de las Fuerzas Armadas. Pidió a los marinos continuar firmes e incansables en la misión de velar por el bien y la seguridad de los mexicanos. La Marina Armada de México ha jugado un papel vital. Ha reclamado para sí el deber de defender y proteger a los mexicanos ante la amenaza del crimen. Ha asestado severos golpes a la estructura criminal que asola a ciertas regiones del país, que lo han sido en diversos puntos de la geografía nacional, en los que el embate de la delincuencia tuvo un verdadero valladar insuperable en los marinos de México. Por otra parte, el presidente destacó la modernización que se llevó a cabo durante su gobierno en la flota de los barcos petroleros, luego de abanderar el buque Morelos II. Luego, al continuar su gira de trabajo en Guerrero, el presidente inauguró la carretera Tlacoa-Chistlahuaca-Metlaltónoc, que requirió una inversión de 1,500 millones de pesos. De ahí destacó el deber moral de los gobernantes de apoyar con obras y no solamente con discursos a los más pobres de los pobres en este país. Por esta razón, amigas y amigos, invertimos en las zonas más pobres de México, aunque para algunos no se justifica, no es una cuestión de pesos y centavos, es una cuestión de gente, es una cuestión que tiene que ver con pelear contra la pobreza, en serio. Porque ¿cuántos discursos ha habido en México contra la pobreza, amigas y amigos? ¿Cuántos discursos ha habido en México de combate a la miseria que se vive en esta zona de la montaña alta de Guerrero? ¿Cuántos gobernantes, cuántos presidentes, cuántos secretarios, cuántos diputados han venido a decir lo mismo? Yo vine a decirlo también, amigas y amigos, con una pequeña diferencia. Yo también vengo a hablar en contra de la pobreza, pero también me traje la carretera. Esa es la diferencia. La Casa Blanca confirmó el encuentro del presidente Barack Obama con el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Esto será el 27 de este mes
ya lo había yo anticipado aquí en un anuncio que hiciera su equipo de transición. En un comunicado, la oficina de Obama informó que hablarán de una amplia agenda de asuntos bilaterales, regionales y también globales. Luego de su visita a Washington, el presidente electo viajará a Canadá para reunirse con el primer ministro Stephen Harper apenas unos días antes de la toma de protesta como presidente de la República. Después de este viaje a Estados Unidos y Canadá, se esperaría que al regreso, que además ya no hay más tiempo que eso, el presidente electo estaría anunciando a su gabinete, aquellos que serán sus colaboradores. Diputados, que estaremos viendo con lupa, diputados de la Comisión de Gobernación se reunieron a puerta cerrada con integrantes del equipo de transición del presidente electo para intercambiar información sobre los alcances de la reforma a la Administración Pública Federal. Felipe Solís Acero, asesor jurídico del equipo de transición, aseguró a los legisladores que no habrá regreso al pasado al devolver la operación de los cuerpos policíacos a Bucareli, pues las circunstancias hoy impiden que esto ocurra. O sea, él dice que darle otra vez dientes al secretario de Gobernación no será un asunto intimidatorio, cuando que muchos lo interpretan así. La eventual desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal no es una medida cosmética, pues se pretende entregar buenos frutos a la ciudadanía mediante cambios a lo que no ha funcionado, según señala el líder de los diputados del PRI, el plurinominal Manlio Fabio Beltrones, como si cambiando esto a gobernación fuera a cambiar la realidad del México delincuencial que hoy tenemos. Por su lado, el vicecoordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, plurinominal, considera que no se deben de rechazar de entrada los cambios que propone Peña Nieto en la Secretaría de Gobernación, pero tendrán que analizarse los mecanismos y figuras normativas para establecer los controles democráticos que regirán su gestión. El Movimiento Regeneración Nacional, conocido por usted como Morena, eligió como presidente de su Consejo Nacional, sí, ya le adivinó, Andrés Manuel López Obrador, y acordó participar con candidaturas en las elecciones locales del 2013 y 14. Bueno, primero tiene que ser partido político y todo esto pasar por el rasero del IFE, y luego ya lo acabaremos pagando usted y yo. Al finalizar las mesas de trabajo y sesiones del Congreso Nacional, los integrantes de Morena aprobaron sus documentos básicos y eligieron a los 204 miembros del Consejo Nacional, que sumados a los 96 elegidos anteriormente, llegan a los 300. En el encuentro que se realizó en el Deportivo Plan Sexenal de esta ciudad, López Obrador, flanqueado nada menos ni nada más que por el señor Martín Esparza, líder de lo que queda del ESME, aseguró que Morena se alejará de las viejas prácticas del sistema político. Y ahí estaba Martín Esparza, mire, hablando de viejas prácticas, ¿no? Y llamó a sus seguidores a no caer en el error de formar ni grupos ni corrientes alrededor de Morena. Nada de politiquería. Tenemos que impedir los vicios en Morena, los vicios de la política tradicional. Cuidar entre todos que no haya individualismo, oportunismo, nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo, clientelismo, ninguna de esas lacras de la política. Dice, evitar el individualismo. Es chistoso. Bueno, Jesús Zambrano, líder del PRD, envió una carta a López Obrador en la que subraya que el Sol Azteca, como el partido más importante de la izquierda mexicana, envía un saludo con sus mejores deseos para que Morena formalice en sus trabajos
su camino hacia ser un partido político y logre constituirse como esto a nivel nacional en el mejor de los escenarios. Y pues, el señor López Obrador está atacando a los grupos y a las tribus y a las viejas prácticas, como diciendo, no hagamos en Morena lo que se hace en el PRD, en el PT y en Movimiento Ciudadano, y yo aquí no voy a tener corriente, pues digo, la única corriente va a ser él, ¿no? En el municipio de Zumpango de Neri, a 12 kilómetros al norte de Chilpancingo, en Guerrero, fue descubierta una fosa clandestina de la que han sido extraídos una decena de cuerpos. Los trabajos fueron suspendidos durante la noche, pero se teme que haya más restos humanos en el lugar, cuya ubicación fue posible por la confesión de un grupo de secuestradores detenidos la semana pasada. En Coahuila, una juez dicta orden de aprehensión en contra de 3 ex policías municipales de Ciudad Acuña implicados en el asesinato de José Eduardo Moreira, Rodolfo Castillo, su director operativo, y los oficiales José Trinidad Landeros y Víctor Carrizales. Estuvieron arraigados por 40 días en la ciudad de Saltillo. Ya fueron trasladados al penal de la localidad fronteriza. Su defensa solicitó duplicar el plazo constitucional para con esto definir la situación jurídica de sus defendidos. Rodolfo Castillo citó con engaños al joven Moreira y lo entregó para su ejecución presuntamente ordenada por Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, el 3 de octubre de este año. En Piedras Negras, elementos del ejército capturaron a otro de los 131 reos fugados el 17 de septiembre pasado. Con esto suman 31 recapturados y 8 abatidos. Y en Saltillo, 2 presuntos delincuentes fueron abatidos y otro resultó herido en un enfrentamiento con elementos de la policía municipal. En Nuevo León, fueron detenidos 24 integrantes de una banda de secuestradores y homicidas que operaba en municipios del noreste del estado al servicio de los Zetas, según dice el vocero del estado de Nuevo León, el señor Jorge Domene. Consiguió desarticular células de la organización del grupo de los Zetas que tenían control de algunos de estos municipios con la detención de una jefa de zona y un encargado de plaza. Este importante despliegue de la Procuraduría de Justicia, sustentado en sus nuevas atribuciones del narcomenudeo, arrojó un saldo de 24 personas detenidas. En Michoacán, el subprocurador Mario Vinicio confirmó que la exalcaldesa asesinada allá en Tiquicheo, María Santos Gorrostieta, no tenía protección de la autoridad desde que terminó su gestión, ni tampoco ella la había solicitado a pesar de los atentados que sufriera mientras ocupó el cargo. Hace un año que ella no tenía este resguardo, pero tampoco tenemos nosotros ningún antecedente a partir de nuestra gestión aquí de que ella hubiera requerido, solicitado que se le hubiera otra vez reinstalado este resguardo, esta protección. Tampoco existe ningún reporte ni denuncia que ella nos hubiera presentado en donde precisara que nuevamente se había presentado algún desafortunado evento, nos hubiera sufrido de una amenaza. Bueno, ya con eso se lavan las manos, ¿no? Como diciendo, ella no lo pidió. Si no se trata de eso, cuando alguien está en el ojo del huracán, en el primer atentado que tuvo, en el 2009, mataron a su esposo. En el segundo atentado, tuvo ella una lesión en el vientre que la pudo haber matado. Era como para que hubieran pensado, digo, sí, estoy pidiendo mucho, yo sé, hubieran pensado, pero pues no lo pensaron. En esta capital fue separado de su cargo el director del reclusorio preventivo Varonil Oriente, Antonio Quintanar, luego de que un grupo de reos subió videos a redes sociales para denunciar la corrupción que prevalece en ese centro penitenciario, que se maneja mediante cuotas que cobran los custodios con la supuesta complicidad de las autoridades del penal. Un botón más de los usos y costumbres del sistema penitenciario mexicano. Ahí le va un testimonio.
quiero decir que llevo 6 años preso en este lugar, sufriendo estas injusticias. Y hoy en esta tarde le clamo al mundo que si en algún lugar del mundo hay alguien que haga justicia, que nos escuche. Estoy harto de oír a la gente decir que esto es un secreto a voces. Esto ya no es un secreto y para muestra, ahí tienen los videos. Espero que en algún lugar del mundo haya alguien que pueda hacer justicia. Mi nombre es José Luis Castro. Soy venezolano, estoy recluido en México. Estoy cansado de proclamar a mi embajada y no me da la atención. Si en algún lugar del mundo hubiera justicia, llamo a la humanidad. Mi nombre es Roberto Navarro y hoy vengo a clamarle al mundo que me escuche, porque yo sé que en algún lugar del mundo hay justicia. Hoy vengo a denunciar la corrupción que se vive en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, donde me encuentro preso desde hace 8 años. Y todos dieron su nombre, y al dar su nombre, es claro que pusieron en riesgo su vida, su integridad, su forma, ¿no? Desafortunadamente. Fueron superadas las expectativas de venta a nivel nacional durante la segunda edición del programa del Buen Fin. Según dice la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur. El organismo dice que tan solo en el Distrito Federal y en Guadalajara, el domingo y el lunes, se reportó el doble de afluencia de consumidores en relación con el viernes, por lo que se habrían obtenido unos 140,000 millones de pesos en ventas adicionales. Jorge Dávila, presidente de Concanaco Servitur, dice que según informes de municipios de la frontera norte, ciudadanos estadounidenses cruzaron al lado mexicano para aprovechar las atractivas ofertas de las tiendas a unos días de que se realice el Black Friday en los Estados Unidos. En el ámbito internacional, Israel decide aplazar una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza para darle oportunidad a un intento de la diplomacia egipcia de lograr una tregua con Hamas, luego de 7 días de bombardeos israelíes en el enclave palestino que han dejado más de un centenar de muertos. El anuncio se produce luego de que funcionarios de Israel, involucrados en los esfuerzos para lograr un cese al fuego, informaron al gabinete de seguridad israelí sobre las negociaciones en Egipto. Las iniciativas diplomáticas que aspiran a alcanzar un alto al fuego entre israelíes y palestinos cobran un nuevo impulso con el viaje de hoy de la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton a Jerusalén. Se reunirá con el premier Benjamin Netanyahu y a Ramallah para entrevistarse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también se dirige a Jerusalén tras haber participado en las negociaciones indirectas que se celebran en el Cairo bajo la mediación del gobierno egipcio. Ban Ki-moon advierte que cualquier escalada de violencia pone en riesgo a la región y pide a israelíes y palestinos que protejan a la población civil de acuerdo con las leyes internacionales. Mientras tanto, sobre el terreno, la operación israelí Pilar Defensivo en contra de la Franja de Gaza entró en su 7º día con un saldo de 116 palestinos muertos, 28 de ellos niños, y 1 millar de heridos. Y por el lado israelí hay 3 civiles muertos y decenas de heridos. Buena parte de los proyectiles palestinos son neutralizados a diario por la llamada Cúpula de Hierro, un nuevo sistema defensivo de Israel. Las fuerzas de la autodefensa israelí y militantes del movimiento islámico Hamas mantuvieron durante la madrugada un intercambio de misiles y morteros. Distintas localidades del sur de Israel fueron blanco de intensos disparos de cohetes procedentes de Gaza en las últimas horas, en las que el ejército de Israel continuó con los bombardeos sobre más de un centenar de blancos de las milicias palestinas. Los ataques alcanzaron al Banco Nacional Islámico empleado por Hamas para sus operaciones. 735 mexicanos indocumentados perdieron todos sus bienes a consecuencia de la supertormenta que provocó daños en la zona metropolitana neoyorquina a finales del mes pasado, según informa el Consulado de México en esa ciudad. Hasta el momento, la sede diplomática ha entregado 66 cheques para jefes de familia y personas sin documentos por un monto total de $110,000 para apoyar a 225 personas. Las otras 510 identificadas como damnificadas están en proceso
de ser beneficiados por un fondo creado con recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si usted dirá, ¿es mucho? Pues la verdad es que no es nada. Nada. Digo, $110,000 para todo esto, pues es nada. Y esto es lo que hay. El monto destinado a cada jefe de familia o persona varía de acuerdo con su necesidad y el número que tiene de dependientes económicos, según informa Carlos Sada, que es el cónsul general de México en Nueva York. El diplomático advierte que la cifra de mexicanos afectados severamente por la llamada supertormenta podría aumentar, pues el proceso de identificación de las víctimas continúa. Exhortan legisladores estadounidenses demócratas al gobierno federal respetar la voluntad de los electores en Colorado y Washington y se abstenga de emprender acciones legales en contra de la, al mismo tiempo, legalización del consumo de la marihuana. Según los legisladores, el voto en estos dos estados reflejó el creciente reconocimiento de que las actuales leyes de criminalización, además de costosas, han probado su ineficacia para hacer frente a esta problemática del consumo creciente de marihuana entre la sociedad norteamericana. El teniente general del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense John Kelly asumió como jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, la rama del Pentágono encargada de las operaciones militares en América Latina y el Caribe. El general Kelly reitera que bajo su mandato en esta unidad del Pentágono seguirá siendo una prioridad la lucha en contra del narcotráfico en la región. El gobierno de Colombia mantendrá su ofensiva en contra de la guerrilla de las FARC, pese a la decisión del grupo armado de declarar un cese de operaciones militares unilateral por 2 meses como gesto de buena voluntad cuando se inician en La Habana negociaciones de paz. La orden a las tropas oficiales tras la tregua anunciada por las FARC sigue siendo la misma: combatir a los grupos ilegales en todo el territorio colombiano, dice el ministro de la Defensa de ese país, Juan Carlos Pinzón, al considerar difícil creer que la organización insurgente cumpla con su promesa de un cese de hostilidades. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron en La Habana, donde negocian con una delegación del gobierno de Juan Manuel Santos, que ordenaron a sus frentes cesar operaciones militares ofensivas a partir de este martes y hasta el 20 de enero del 2013. Según el grupo, la decisión se tomó ante el clamor de organizaciones sociales que pidieron un alto al fuego para permitir a los colombianos celebrar la Navidad y el fin de año en paz. La Corte Internacional de Justicia de La Haya redefinió la frontera limítrofe de Colombia y Nicaragua y concede a ambos países algunas de las reivindicaciones por lado. Por uno, el fallo extendió la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe, pero mantuvo parte del límite al oeste de la isla de San Andrés, como quería Colombia, a quien atribuyó todos los cayos en disputa, o sea, islitas, en disputa en esa región rica en petróleo y otros recursos. No nada más son las islitas, sino los recursos en el subsuelo. El fallo de la Corte es inapelable y de obligatorio cumplimiento para los dos pueblos. La decisión pone fin a más de una década de controversias jurídicas que, tanto diplomática como políticamente, empezaron en 1980, cuando Nicaragua desconoció el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 al 30, que estableció límites marítimos entre ambas naciones. El First Bank of Delaware fue sancionado con $15 millones por violación del secreto bancario y de las leyes y regulaciones sobre el lavado de dinero. La Corporación Federal de Depósitos de Seguros y de la Red de Aplicación de la Ley para Crímenes Financieros determina que el banco falló en aplicar el programa federal diseñado para detectar y reportar evidencias de lavado de dinero u otras actividades sospechosas. Banco Base, impulsando empresas al mundo, presentó